Diálogo Directo, una mesa de análisis de los temas más relevantes para nuestra comunidad. Estamos de regreso aquí en Al Cabo Noticias. Con un placer enorme le presentamos esta mañana a dos grandes expertos en materia de todo esto que hemos estado viviendo. Me refiero a la doctora Lorian Jiménez Fibi, egresada de Harvard, jefa de laboratorio de genética molecular en la UNAM, y ha publicado recientemente un libro muy interesante denominado Un daño irreparable, la gestión de la pandemia en México. Estimada doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Sea usted bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Al contrario, el gusto es nuestro. Químico Guerra, Luis Manuel Guerra, un gran experto también en todos estos temas científicos. Le damos la más cordial de las bienvenidas, estimado químico. Gracias por estar con nosotros y por aceptar esta invitación. Doctora Lorian Jiménez Fibi, ¿en qué momento de la pandemia estamos? Ya han pasado más de año y 5 meses de una situación que convulsionó al mundo entero, al planeta entero. Al día de hoy, ¿cómo ve las cosas en nuestro país y particularmente aquí en Baja California Sur? Bueno, hemos estado mucho tiempo en esta situación de crisis de la pandemia, sin duda, pero la pandemia no es un evento que tenga una caducidad determinada, es decir, esto no tiene un tiempo establecido o la pandemia se va a controlar cuando se lleven a cabo las medidas adecuadas para hacerlo, ¿no? Independientemente del tiempo que pase. Ahorita, desafortunadamente, estamos entrando en un periodo muy complicado nuevamente de la pandemia. Este año, es decir, vamos a decir hasta diciembre del año pasado, se escribió lo que yo llamo el primer capítulo de la pandemia, ¿no? Ahí, durante el primer año, la situación era una sola, que era controlar, contener. El objetivo de las autoridades sanitarias de cada país tenían un solo objetivo, y ese era detener la propagación del virus. Quienes lo hicieron bien les fue mejor, quienes lo hicieron mal, como nosotros, nos ha ido peor. Ahora tenemos algo adicional, dos factores adicionales, y esto es cómo se está escribiendo el segundo capítulo de la pandemia. Además de esto, que es una situación permanente, es decir, el objetivo de detener la propagación del virus es un objetivo permanente hasta que no venga una solución definitiva al problema de COVID-19. Todos los países necesitan seguir haciendo esto, y detener la propagación del virus tiene que seguir siendo el objetivo central. Pero ahora, en esta segunda parte, tenemos dos factores adicionales. Uno bueno, que es que tenemos vacunación, y uno muy malo, que es que hemos permitido la propagación de variantes del virus que se vuelven más problemáticas. Ahora, países que hicieron todo muy bien con la contención, gracias a países muy irresponsables como México, como Brasil, como Estados Unidos cuando estuvo encabezado por Donald Trump, como muchos países europeos, ¿verdad? Gracias a que hemos dejado que el virus se propague casi ilimitadamente entre seres humanos, se han generado este tipo de variantes del virus, es decir, el ritmo de adquisición de mutaciones ha sido muy acelerado, y hemos visto ante nuestros ojos en tiempo real, por primera vez en la historia de la humanidad, a un patógeno evolucionar frente a nuestros ojos, ¿no? Entonces, ahorita la situación es una carrera contra el tiempo. Hay países que definitivamente, como México, se rehúsa nuestras autoridades a hacer algo para detener la propagación del virus. Entonces, es una carrera contra el tiempo, qué tan rápido y qué tan bien podemos vacunar antes de que nos azoten de forma importante las variantes. Esto es lo que está pasando ahora. Países que estaban muy bien ahora están entrando
en repuntes por la propagación de una variante en particular que conocemos como la variante Delta. Esa variante y otras ya circulan en México, desde luego, y México hoy se encuentra en un repunte franco a nivel nacional, y Baja California Sur, en particular, es uno de los estados que está siendo azotado de peor forma. Entonces, el repunte más importante que se tiene ahorita en todo el país es seguramente Baja California Sur, desgraciadamente. Gracias, doctora, por sus conceptos. Químico Luis Manuel Guerra, bienvenido a usted a este espacio. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Se escucha? Gracias por invitarme, al contrario. Doctora Jiménez, sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto. Igualmente, doctora. Químico, Tal como, según su opinión, ¿en qué momento de la pandemia estamos? ¿Nos escucha? Sí, adelante. Michelle, adelante. Tiene el micrófono apagado. Les agradezco muchísimo, por supuesto, doctora Luis, el gran reconocimiento. Doctora, felicidades por su libro. Por fin alguien escribió algo importante en México. 39 veces tocó la puerta usted a gente y nunca le escucharon. Tuvo que tocar casi 40 veces puertas para que le publicaran ese libro. Felicidades. Un gran libro que se llama Un daño irreparable y habla de la pésima gestión del gobierno federal en el manejo de la pandemia. Ahora, daba un dato usted ahorita, e inclusive tuiteó sobre Baja California Sur, el tema de cómo está esta pandemia. Sabemos, pareciera que estamos en el mejor momento, ya se terminaron las vespertinas, como le llamaban, con fiesta y bombo, y pareciera que ya vamos de salida cuando realmente estamos entrando en una tercera ola que parece que para Baja California Sur es desastrosa por las variantes del coronavirus, que en este caso, el caso Delta, y ahora pues, se conoce un Delta Plus. ¿Cuál es su opinión, doctora, sobre esto, esta mala estrategia que se tiene de parte del peor momento de la pandemia, donde tenemos que informar mejor en este peor momento? Sí, desde luego, creo que uno de los errores más graves que ha tenido el gobierno federal es que la información ha estado encaminada, y no solo el gobierno federal, muchos gobiernos estatales han tenido esta misma situación, que la información que proporcionan está encaminada en cuidar su imagen, ¿verdad? En hacer creer a la gente que todo se está haciendo bien y que todo fue previsto y que la situación ya va de salida. Esto ha sido muy contraproducente y ha llevado a morir a miles de personas. Es decir, a la gente, a los mexicanos se nos tuvo que haber hablado claro con la verdad de cuándo las cosas van mal y qué se puede hacer para protegernos. Esto es lo que se tuvo que haber hecho y hasta la fecha no se ha hecho. Ahora, con el último, vamos a decir, si esto es lo último que va a hacer el doctor Hugo López-Gatell en términos del manejo de la pandemia tan terrible que él ha encabezado, ¿verdad? Si es el último acto que va a hacer este gesto de terminar con las conferencias vespertinas en un momento tan crucial. Es decir, se venían las elecciones, y esto es muy claro lo que sucedió, se venían las elecciones y entonces rápido, quisieron vacunar mucho justo antes de las elecciones para decir, miren qué bien lo estamos haciendo. Ahora la vacunación ha caído después de las elecciones, se hace lento, mal, qué sé yo, porque ya no tienen esa prisa, ¿no? Es realmente patético darnos cuenta de esto. Antes de las elecciones dejaron a prácticamente todo el país en semáforos verdes y amarillos, ¿verdad? Y justo terminando, y hacen que el país entero vuelva a clases improvisadas, a menos de un mes de terminado el ciclo escolar, sin tener la preparación y los preparativos necesarios para que realmente los niños y los jóvenes pudieran regresar a las aulas de forma segura. Ahora lo que ha pasado es que todo esto, todas esas acciones y desde luego el mensaje tan nocivo que se ha dado a la población de ya vamos de salida, vacunamos a mucha gente, esto ya se está terminando. Terminan las conferencias de prensa y el último mensaje de irresponsabilidad suprema, ¿no?, que tiene este hombre es decirle a la gente, tan ya no es nada que ya cerramos el changarro, ¿verdad? Es decir, ahora ya ni conferencias de prensa ni nada porque ya esto ya se terminó. Entonces, la gente evidentemente
se relaja, dice, pues si ya vamos de salida, pues ya podemos hacer todo aquello que quisimos hacer durante más de un año, ¿no? Y lo que esto está ocasionando es un repunte terrible de contagios en un momento tan crítico que es este momento en donde las variantes muy problemáticas como la Delta y la Gamma, que tristemente en Baja California Sur son las variantes que les están predominando allá. Y justo estas variantes se pudo haber detenido su propagación si se hubieran tomado las medidas adecuadas, pero en lugar de esto se protegió la imagen de los políticos y de la gestión y lo que se estaba haciendo, y ahora estas variantes comienzan a predominar. Va a ser muy complicado si vemos los escenarios en otros países como Brasil, como la India, como Uruguay, como Chile, ¿sí? Argentina, Colombia, etcétera. Va a ser muy complicado detener estos repuntes porque ya no estamos bajo el mismo escenario de lo que era el virus original. Este virus, esta variante Delta, se propaga casi 65% más que el virus que antes nos estaba infectando. Así que el problema pues es mucho, mucho peor ahora, más difícil de controlar. Químico, adelante. Parece ser que no nos escucha. ¿Sí, Químico? Continuamos contigo, Michelle. Sí, doctora, bueno, yo le he escuchado mucho decir que esta pandemia se han muerto más personas que todas las catástrofes naturales en México. Es un dato que se lo he escuchado seguido, pero ha habido, no se habla mucho de la mortandad que ha habido como excedente de las cifras oficiales. Y aquí en Baja California Sur, pues ya nos han llevado a un camino en el que estamos a nivel federal con una estrategia muy mala de información, como usted lo puntualiza. Pero la pregunta, doctora, sería, pues ya estamos aquí, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo cubrirnos? ¿Cómo proteger a los ciudadanos de Los Cabos ante lo que usted dice, la tercera ola de las más infecciosas que hay? ¿Qué tenemos que hacer los cabeños para que no nos dé el COVID-19 en estas variantes Delta y Delta Plus? Sí. Ahora, las medidas de prevención finalmente continúan siendo las mismas. La situación es que no se han difundido correctamente cuáles son las medidas que debemos seguir para protegernos del contagio. Lo primero que la gente necesita entender es cuál es la vía de transmisión. Este virus se transmite por el aire, se transmite por la vía respiratoria y está en el aire como si fuera, imagínense ustedes en un espacio cerrado a una o dos o tres personas fumando. Ese humo se queda disperso ahí y toda la gente que está en ese espacio cerrado está respirándolo. Eso es lo que pasa con COVID-19 en los espacios cerrados que no tienen buena ventilación. Entonces, se ha hablado mucho y las autoridades han cometido el grave error de hablar muy seguido de desinfecten superficies, lávense las manos, se hace mucho el uso de estas tonterías como los tapetes sanitizantes y los túneles que rocían a la gente, y luego vimos escenas muy raras de los niños entrando a la escuela y siendo rociados con quién sabe qué les echan. Todo esto no sirve para nada. No sirve para nada. Seamos claros, para no nada, absolutamente. Para nada, absolutamente para nada. Los tapetes sanitizantes, los túneles desinfectantes, rociar a una persona. El virus se transmite por el aire. La infección por contacto es prácticamente inexistente. Esto lo sabemos durante meses ya. Pero nuestro gobierno, como todo, se ha tardado en dar las instrucciones correctas. Ahora, con mucha alegría, ayer la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero publicó el primer video que yo creo que alienta, en donde hacen el reconocimiento de que el virus se transmite por el aire y la importancia de ventilar espacios cerrados y del uso del cubrebocas. Digo, finalmente alguien está hablando de lo correcto. Déjense de los tapetes sanitizantes, dejen de desinfectar superficies y de rociar a la gente. A ver, el virus se puede detener su transmisión si cuidamos la vía de contagio, y esa vía es la vía aérea. Se respira por medio de gotículas que están suspendidas en el aire por aerosoles. Entonces, en un espacio cerrado, la distancia física no sirve de nada si no hay ventilación y la gente usa cubrebocas, porque no estamos hablando de
que yo le estornude a alguien en la cara, ¿sí? Que eso sería una distancia física determinada. Estamos hablando, imagínense la gente fumando en un espacio cerrado, pues esto se acumula, eso es el virus, ¿ok? Aunque se habla, doctora, se habla, perdón que le interrumpa, de que el virus, cuando uno está hablando, nada más puede, que es pesado, que vuela 1,5 metros. ¿Esto es correcto o sí fluye de manera volátil permanente? Sí. A ver, es que son dos conceptos. Uno es, el virus viaja en gotículas, ¿sí? Y estas partículas líquidas pueden ser que son líquidos, vamos a decir, fluidos respiratorios, bucales, etcétera, ¿no? Entonces, hay gotas grandes, que son las que se expiden cuando uno tose o estornuda, etcétera. Estas son gotas muy grandes, que no se quedan en el aire. Salen expulsadas y se impactan. Yo le puedo impactar sobre la cara de alguien. Pero esa vía de contagio, volvemos, es lo mismo que la vía por contacto, ¿sí? Esto de tocar una superficie, tener el virus en mis manos y luego yo me contagio, es muy, muy poco frecuente. Lo que sí ocurre es esto. Cuando uno habla, respira, ¿sí? Incluso sin hablar, cuando uno habla, respira, se hace más si uno grita, más si uno canta, etcétera, ¿no? Vamos a decir, ahorita que yo estoy hablando, estoy generando aerosoles invisibles. No son visibles a la vista, pero aquí estoy generando una nube de aerosoles. Estas son partículas muy finas, muy pequeñas, que se quedan suspendidas en el aire y se acumulan y se dispersan. Entonces, en un espacio cerrado, no son esas gotas grandes que caen y van al piso rápidamente. Son esas nubes que yo genero y otra persona y otra, en donde yo puedo estar aquí, contagiar a alguien a 8 o 10 metros de distancia, porque es esa nube que se fue porque no había suficiente ventilación para dispersarla. Cambia mucho, doctora, lo que tanto se dijo por López-Gatell, que usted lo menciona mucho en su libro, casi se lo dirige, cambia mucho lo que decía, es quédate en casa, no te cheques, no hagas nada, espérate ahí, cuando realmente es lo contrario. Químico, en el tema de la pandemia, a nivel químico, ¿qué podemos hacer nosotros como persona? ¿Podemos tomar algo? Se dice de muchas cosas que uno debe tomar. Químico Luis Manuel Guerra, el gusto de saludarlo. No se escucha. Regresamos, doctora, con usted. Cuando hablamos de esta pandemia, también hemos escuchado muchísimo hablar, pues, de que se ha preferido más dejar morir a la gente que hablar con un sistema de comunicación más claro, es decir, donde deberíamos de hacer las cosas diferentes. Usted siente, obviamente, por lo que dice, que ha habido mucha desinformación en la forma de comunicación del gobierno federal, pero cuando hablamos de esta pandemia y hablamos de la vacunación, en el caso de la comunicación, ¿cómo ve usted este tema de la vacunación? Porque en teoría se habla mucho de la inmunidad de rebaño al 70%, pero aquí en Baja California Sur estamos al 11%, en el estado al 18%, y a nivel nacional se habla de 40 millones vacunados en la primera dosis, el 35%, estamos muy por abajo y aparte somos el estado más dañado en esta tercera ola. Sí, claro. Voy para allá. Quisiera nada más concluir el pensamiento anterior para que la gente comprenda cuáles son los mecanismos que debe seguir para protegerse del contagio. Adelante. Ya entendiendo lo de los aerosoles, la gente necesita saber esto. ¿Cómo se protegen? Utilizando cubrebocas. Estos cubrebocas ya hoy por hoy, con las variantes más contagiosas, no da igual ponerse un paliacate que un cubrebocas KN95. No da igual un trapo cualquiera que un buen cubrebocas. Necesitamos cubrebocas de buena calidad. KN95, con eso puede ser un solo cubrebocas, tienen que estar bien ceñidos al rostro, es decir, bien sellados en el rostro, colocados adecuadamente desde el puente de la nariz hasta debajo del mentón y que sellen en la cara. Esto es importantísimo. Si no tienen KN95, entonces utilizar doble cubrebocas. Si se van a poner quirúrgico, un cubrebocas quirúrgico primero, después el de tela, o 2 cubrebocas de tela, o 2 cubrebocas quirúrgicos. Si usan de tela, tienen que ser doble o triple capa. Hoy por hoy, la calidad del cubrebocas es muy importante y el uso constante del cubrebocas es indispensable. Entonces, el cubrebocas y ventilar los espacios cerrados.
Esto, ventilar los espacios cerrados, el uso constante de cubrebocas, el uso constante y correcto de cubrebocas de alta calidad y la ventilación de los espacios y evitar aglomeraciones. Estos son los 3 pilares para detener el contagio de COVID-19. Entonces, dejo eso ahí. Ahora, sobre la vacunación, algo sucinto quiero decir al respecto de esto. Se ha manejado mucho el asunto de, la gente nunca había escuchado el término de inmunidad de rebaño, ¿verdad? Pero desde que inició la pandemia, ahora todo el mundo suelta el término como si fuera, no sé, ¿no? Se utiliza de muchas formas inadecuadas. La inmunidad de rebaño, finalmente, siempre ha sido algo que está ahí, es un cálculo que se hace para determinar qué proporción de la población necesita ser inmunizada para conferirle protección a la comunidad entera, ¿no? Entonces, estos cálculos se hacen para todas las enfermedades, para el sarampión, para polio, para paperas, para todo, ¿sí? Ok, pero se refiere siempre a la inmunización, a la vacunación. El concepto equivocado que se rolaba de, a lo mejor si se infecta mucha gente vamos a tener inmunidad de rebaño, pues esto es nada menos que criminal. No se puede dejar intencionalmente infectar a las personas de una enfermedad potencialmente letal con el objeto de que entonces algunos se salven a futuro, ¿no? Esto tiene que ver con la vacunación. Ahora, la realidad que hoy necesitamos reconocer y que ya muchos están reconociendo es que la posibilidad de llegar a la inmunidad de rebaño se nos ha escapado de las manos. Y no hablo de México solamente. Se habla de un 70%, ¿no? Se habla de un 70%, ¿no, doctora? Llegando pues ya no. Sí, el virus tenía una tasa de reproducción, un índice reproductivo, un índice de contagio, transmisibilidad, de entre 2.3 y 2.4, el virus que salió de Wuhan, en China, ¿no? Ese virus tenía esa tasa reproductiva. ¿A qué me refiero con esto? A que cada persona contagiada podía contagiar, o en cálculos contagiaba a 2.3 o 2.4 personas adicionales. Ahora este virus cambió y el virus que fue responsable de la primera oleada en Europa, que fue en la primavera de 2020, ya tenía un índice reproductivo de 3. Esto quiere decir que cada persona ya infectaba a 3 o adicionales. Ahora, el virus, la variante B117, que hoy se conoce como alfa, que fue la primera variante descrita de preocupación, que se describió inicialmente en el Reino Unido. Esa variante tiene ya un índice reproductivo de arriba de 5, ¿ok? Alrededor de 5. Quiere decir que cada persona infecta 5. Pero la variante Delta tiene un índice reproductivo estimado de alrededor de 8. ¿Sí? Entonces, es más desastrosa, digo, para entenderlo como ciudadano, es más desastrosa, ¿no, doctora? Doctora, hay muchísima información, nos gana el tiempo y nos quedan como 15 minutos más el corte, pero Químico, una disculpa, Químico, platíquenos, ¿qué opina? Por fin lo tenemos ya, parece. Sí, después de todos los problemas, lo que decía la doctora es precisamente el meollo de todo este asunto de cómo vamos a salir adelante de esta pandemia, es reducir la circulación del virus. Eso es lo que es fundamental. Si permitimos que el virus siga circulando, le estamos dando oportunidad de estar mutando. Y hay 8 variantes ahorita. También hay muchos mitos acerca de que si son mucho más contagiosos, mucho más letales unos que los otros. Estamos ahorita en el proceso de obtener todos los datos epidemiológicos. Lo que sí es importante que la gente sepa es de que la vacunación también protege contra estas nuevas variantes. Acaba de salir el día de ayer, precisamente, un artículo de la Universidad de Oxford que dice que las vacunas, tanto de Pfizer, de Moderna y de AstraZeneca, son efectivas en contra de las variantes alfa y delta. O sea, no hay salida a la acción de la vacunación. Afirmo también lo que decía la doctora Jiménez Piri, en el sentido de que en México se cometieron actos criminales al estar usando el concepto de la inmunidad de rebaño como si fuera algo que tenía que suceder naturalmente. La inmunidad de rebaño es precisamente una herramienta para el control de enfermedades infectocontagiosas, pero para el control a través de la vacunación, no dejar a la población así, porque se le está dando oportunidad al virus
de seguir circulando. Con nosotros en Baja California Sur, el problema ha sido que se relajaron mucho las medidas. Casualmente este repunte que estamos sufriendo ahorita viene después de las campañas políticas, sobre todo al cierre, antes de las elecciones, donde se hicieron reuniones masivas sin ninguna protección, como que no tomando en cuenta la factibilidad de que hubiera un repunte importante, y lo está bien. También es importante resaltar que la transmisión es vía aérea, nariz, boca y ojos. Eso es lo que hay que estar protegiendo con un uso adecuado, permanente de una mascarilla. Tenemos que acostumbrarnos a ello y estar con la conciencia de no estar en contacto directo con gente que uno no conoce, inclusive las que conoce que no sabe si están infectados. Y hay que reducir el contacto físico, desde luego tener una distancia suficiente y fundamental, siendo un virus que transmite vía aérea, pues ventilar los lugares en donde hay poca circulación del aire, ¿no? De tal manera que no se mantenga el virus circulando en ese sitio. Ventilar con la mascarilla siempre que esté uno, digamos, en un lugar que no conoce. Estar lavándose las manos también tiene una razón de ser. La transmisión se hace también muchas veces estarse tocando la boca, tocando los ojos, rascándose la nariz, ¿no? Y efectuar entonces la transmisión. Tenemos que reducir la circulación del virus y tenemos que acostumbrarnos a que estos virus están aquí para quedarse. Nosotros aquí en México hemos sufrido una política de desdeño, una política inicialmente irresponsable, un presidente de la República diciendo no, salgan, abrácense, bésense, saliendo en la televisión a nivel nacional en plena pandemia, abrazando a la gente, yendo a sus giras, ¿no? Entonces eso pues nos está costando vidas. Yo creo que es un poco arriba ya de 500,000 de mexicanos que han muerto a pesar de las cifras oficiales. Muchos expertos coinciden en que llevamos más de 500,000 muertos. Reducir la circulación del virus es fundamental. Hacemos una pequeña pausa, es un par de minutos únicamente. Ahorita regresamos. Permanezcan con nosotros, por favor. Gracias por estar aquí en Al Cabo Noticias. Volvemos. Está usted escuchando Diálogo Directo, una mesa de análisis de los temas más relevantes para nuestra comunidad. Regresamos. Hola, soy Coconi. La solidaridad, la participación, la empatía y la tolerancia son valores muy importantes para las niñas y los niños de México. Te invito a participar en la 4ª edición del Tribunal Electoral Infantil 2021. Conviértete en magistrada y magistrado por un día. Escribe un cuento sobre los valores de la justicia y democracia y su importancia para la niñez mexicana. Grábalo en un video y envíamelo. Encuentra más información en esta dirección. Tienes hasta el 31 de julio para registrarte. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 25 años, protegiendo tu elección. Los fines de semana son de Coppel. Aprovecha hasta 42% de descuento en pantallas de las mejores marcas. Además, hasta 19% de descuento en bocinas Bluetooth. Aprovecha con tu crédito Coppel estas promociones en tienda y en coppel.com. Mejora tu vida. Coppel. Válido el 27 de junio. Consulta productos participantes en tienda y coppel.com. En Comex, dale a tu techo la protección que necesita al mejor precio. Te la ponemos fácil. Llévate la cubeta de impermeabilizante Roof Mastic 3 años a precio especial. Aprovecha. Solo en tiendas Comex. Válido hasta agotar existencias. Consulta términos en tienda. Estrena un Audi A440 TF6 Select 2021 con tasa desde 6.5%. Audi Center Los Cabos, carretera transpeninsular, kilómetro 25. Vigencia el 30 de junio. Aplican restricciones. CAT promedio informativo del 18.3% sin IVA. Audi, liderazgo por tecnología. Ven por los consentidos Chedraui. 2 desodorantes en aerosol Axe o Rexona por 60 pesos. Sí, 2 desodorantes en aerosol Axe o Rexona por 60 pesos. Del 25 al 28 de julio. Los consentidos Chedraui sí cuestan menos.
Relájate y disfruta a la orilla del mar y desayuno esta mañana. Zippers en Costa Azul te espera con los más deliciosos desayunos desde las 8 de la mañana. Chilaquiles suizos, hot cakes, pan francés, huevos al gusto, desayuno keto y mucho, pero mucho más. ¿Cumples años? Ven a Zippers y el desayuno es por cuenta de la casa. Big Tony te espera en Zippers, Costa Azul y San José del Campo. During the coronavirus pandemic, the most important thing for the government of Los Cabos is to guarantee you and your family's health. Wash your hands with soap and water. Use antibacterial gel. And when coughing or sneezing, cover yourself with the inner corner of your elbow. Don't shake hands, kiss, or hug. Always wear your mask and keep a healthy distance. Remember, in case of symptoms such as cough, fever, or difficulty breathing. Aquí estoy, sí, aquí estoy. Doctora, fíjese que a mí me llamó mucho la atención su Twitter. So take care of yourself and take care of all of us. Ciudadanos, somos la mejor red de telecomunicaciones en México para tu negocio. Conecta tus oficinas y sucursales con la red más poderosa de servicios a través de conexiones de internet o redes privadas virtuales. De hecho, de conexión de hasta 1 gigabit por segundo. Descubre la red que tu negocio estaba esperando. Metro Carrier Evolution 3396906000. Baja California Sur. Está usted escuchando Diálogo Directo. En Al Cabo Noticias, continuamos. Estamos de regreso platicando con un par de grandes expertos, la doctora Lorian Jiménez Fibi y el químico Luis Manuel Guerra. Doctora, una vacuna, ¿me protege? ¿Me inmuniza? ¿Qué sucede? Sí, es muy importante que la población sepa la gran importancia que tiene vacunarse. Vacúnense lo antes posible. Aquí empieza a haber mucha controversia en términos de qué vacunas son buenas, qué vacunas son mejores que otras, una serie de cosas. Sin duda, y esto pues tampoco lo vamos a negar porque sería una falta de ética no reconocer que hay vacunas de mejor calidad que otras, pero, hoy por hoy, bajo la emergencia que tenemos, la vacuna que usted tenga disponible, ninguna de las vacunas que se están administrando actualmente en México y en otras partes del mundo parecen tener ningún problema de seguridad. Mientras no haya problemas de seguridad, lo que cambia es la eficacia que tienen. Algunas son más eficaces que otras, pero hay que entender lo siguiente: bajo la situación de emergencia que estamos viviendo, es indispensable que la mayor proporción de la población se vacune lo más rápido posible. Cualquier cantidad de protección. Si llegan aquí a Baja California Sur, no llegan. ¿Qué problema realmente? Porque es muy, muy importante vacunar a la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible para evitar estos desastres. La vacuna que tengan disponible, póngansela. ¿Por qué? Porque cualquier cantidad de protección es mejor a estar completamente desprotegidos. Mientras no tengan esquemas completos, y esto es un punto muy importante, la variante Delta hoy sabemos que está evadiendo la inmunidad tanto adquirida a través de la infección natural como la inmunidad que generan las vacunas en esquemas parciales, queriendo decir que una sola dosis de Pfizer, una sola dosis de AstraZeneca, una sola dosis no protege contra la infección de la variante Delta. Y se necesita el esquema completo. Entonces, vacúnense con lo que tengan y realmente hay que exigir que la vacunación en nuestro país llegue a todas las entidades y se realice lo más pronto posible. Sí. Doctora, sabemos de casos de personas que ya están vacunadas incluso con 2 dosis y que llegan a enfermar. Sí. Bueno, las vacunas, hay que saber esto, las vacunas contra COVID-19, como cualquier otro medicamento y cualquier otra vacuna, no hay una vacuna perfecta, ninguna, las de sarampión, las de polio, las de varicela, o sea, ninguna vacuna es 100% segura, ¿ok? Entonces, sí hay un pequeño margen de personas que incluso estando vacunadas van a enfermar, pero están siendo estas vacunas muy, muy efectivas, quizá no para evitar la infección o la enfermedad leve, pero sí protegen muy bien todas e incluso, como ya lo dijo el ingeniero, el químico Guerra, protegen muy bien todas, incluso contra las variantes, para padecer la enfermedad de forma grave
para la enfermedad grave y la muerte. Entonces, ojo, los vacunados tienen que seguirse cuidando para no contagiar a otros, porque el vacunado es una persona que puede ser portadora del virus asintomática o tener síntomas muy leves que confunda con una gripa y propagar el virus a otras personas no vacunadas. Entonces, el vacunado puede estar infectado, pero rara vez el vacunado con esquema completo y de vacunas de buena calidad va a padecer la enfermedad de forma severa o a morir de COVID-19. Esa es la protección que hoy las vacunas nos están confiriendo. Doctora, ¿cómo saber cuál es el índice de la presencia por ejemplo, de cepas como la alfa, gamma, delta? Aquí en particular en Baja California Sur tenemos un gran flujo de turistas. ¿Cómo detectarlas? Bueno, como otras cosas, lamentablemente en nuestro país las autoridades nos tienen navegando a ciegas, ¿no? O sea, nos tienen navegando realmente a ciegas en muchos sentidos. Se hacen muy pocas pruebas en nuestro país, siempre las pruebas han estado sesgadas, es decir, que solamente se hacen pruebas a los casos sintomáticos. Entonces, subestimamos el 70 o el 80% de la infección porque no han tenido a bien tratar de identificar a los asintomáticos para poderlos aislar y detener la propagación del virus, etcétera. Entonces, vamos muy a ciegas en términos de cuántos contagios realmente hay en la población y vamos en ese mismo tenor a ciegas con la vigilancia genómica que se hace del virus. Sí se tiene, hoy por hoy está presente el consorcio mexicano de vigilancia genómica del virus SARS-CoV-2. Es un consorcio que incluye el Instituto de Biotecnología de la UNAM, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, el INMEGEN, el Instituto Nacional de Medicina Genómica, etcétera, etcétera. Un consorcio que está haciendo esta vigilancia genómica del virus. Se tienen ahí, pero digo, se tiene información y cada vez empiezan a generar más información, pero empezaron muy tarde, hay muy poca información. Yo he estado haciendo unos análisis de esto basados en la información que este consorcio hace pública, ¿no? O sea, es información pública que por alguna razón extraña el gobierno federal ha decidido no divulgar, no se habla nada, el gobierno federal no ha hablado nada de cómo está la distribución de variantes en el país, pero la información ahí está en sitios de Estados Unidos o de Europa y demás para que uno la pueda consultar. Ahora, para que tengan una idea, México hoy, toda la información que tenemos sobre las variantes y la dispersión de los diferentes variedades genéticas del virus está basada en 11.742 secuencias, 11.700. Para que tengan como un marco de comparación, Estados Unidos, los datos de Estados Unidos se basan en casi 600,000 secuencias. En Reino Unido, cerca de 500,000 secuencias. Es decir, los demás países tienen cientos de miles de secuencias en donde basar esa información y México estamos llegando a 11,000. Es como muy poquitito, pero se sabe, por lo menos podemos tener algunas tendencias. ¿Dónde se pueden consultar los resultados, las cifras, los números, doctora? Pues, curiosamente, el consorcio tiene una página de internet, pero en esa página de internet solamente hay, o sea, lo que se puede consultar son reportes que hacen como mensuales o bimensuales. El último es del 12 de mayo, es decir, hace más de un mes, y es un PDF. O sea, es muy poca la información, pero esa información que ellos generan sí se la proporcionan a otros sitios. Hay un sitio que su dirección de internet es Outbreak en inglés, outbreak.info. Este sitio está haciendo están consolidando las secuencias de todo el mundo y ahí se pueden consultar la distribución de variantes en las diferentes regiones del mundo y han tenido a bien, afortunadamente, separar la información que se tiene de México, no solo en la información nacional, sino también en las diferentes entidades. No se pueden hacer análisis de cada región porque hay estados, en donde toda la información se basa en 10 secuencias, vamos a decir, pues no se puede extraer ninguna información. Pero Baja California, yo de hecho publiqué en mi cuenta de Twitter algo sobre la distribución de variantes en Baja California Sur, de hecho.
y si gustan consultarlo, ahí lo puse. Se basa en información, claro, del consorcio, es información oficial pública. Queremos agradecerles infinitamente el favor de su compañía, de su presencia, sus aportaciones, sus conceptos, esta información para dilucidar un poco más de lo que estamos viviendo en el planeta y aquí en el estado, por supuesto, en México, en el resto del mundo. Muchísimas gracias, de verdad, por aceptar. No tiene nada que agradecer, al contrario, ha sido un placer estar en el programa y ojalá hubiéramos tenido más tiempo para quiero partir nada más diciendo esto. Por favor, la gente tiene que entender que la pandemia no se ha terminado y la forma de detener esto es deteniendo la propagación del virus. ¿Cómo lo hacen? Tomen las medidas para no contagiarse e insistan a sus autoridades, ustedes que son un estado con tanto turismo, los turistas no pueden estar exentos de tomar estas medidas de precaución también, porque son ellos quienes están propagando el virus a sus comunidades. Entonces, eso nada más, estar muy alertas y les deseo mucho bien allá en Baja California, con la preocupación que tenemos muchos de la situación que están viviendo allá. Esperemos que pronto esto se pueda controlar y no tengan demasiada pérdida de vidas. Nuevamente, muchas gracias y si así lo permiten, estaremos platicando en una segunda parte de esta interesante charla. Muchas gracias, que estén muy bien. Con todo gusto. Llegamos al final de este servicio informativo, que tengan un extraordinario fin de semana. Cuídese mucho, cuida a los suyos. Buenos días. Al Cabo Noticias.